Capítulo 5. Estábamos tan hambrientos que nos dolía al beber agua y teníamos calambres en las tripas. Era como si algo nos devorara el interior del estómago. Teníamos los labios secos y las articulaciones débiles y doloridas. Empecé a sentirme las costillas al palparme los costados. No sabíamos dónde conseguir comida. La yuca que saqueamos en una plantación no nos duró mucho. No veíamos animales, como pájaros o conejos, por ninguna parte. Nos volvimos irritables y nos sentábamos lejos unos de otros, como si estando juntos nos diera más hambre. Una noche llegamos a perseguir a un niño que estaba comiéndose él solo 2 mazorcas de maíz. Tendría 5 años y estaba disfrutando de sus mazorcas, una en cada mano, que mordía por turno. No nos dijimos nada, ni siquiera nos miramos. Nos abalanzamos sobre el niño todos a la misma vez, y antes de que se enterara de lo que pasaba, le habíamos quitado las mazorcas. Nos las partimos entre todos y comimos nuestra pequeña ración mientras el niño corría llorando a buscar a sus padres. Los padres del niño no nos echaron en cara el incidente. Supongo que se imaginaron que 6 chicos no se abalanzarían sobre su hijo por 2 mazorcas si no estuvieran muertos de hambre. Más tarde, aquella noche, la madre del niño nos dio una mazorca a cada uno. Me sentí culpable unos minutos, pero en nuestra situación el remordimiento no duraba mucho tiempo. No sé cómo se llamaba el pueblo donde estábamos y no me molesté en preguntarlo, porque estaba ocupado intentando sobrevivir a los obstáculos de cada día. No sabíamos el nombre de otras ciudades y pueblos ni cómo llegar, así que el hambre nos llevó de vuelta a Matrullón. Era peligroso, pero por el hambre no nos importaba demasiado. Era verano, la estación seca, y la hierba se había vuelto amarillenta. La selva verde se lo había tragado todo. Estábamos entre la hierba caminando en fila india, con las camisas sobre los hombros o a la cabeza, cuando de repente salieron 3 rebeldes detrás de la hierba seca y apuntaron con sus armas a Gabriel, que iba delante. Amartillaron las armas y uno de ellos le apretó la suya bajo la barbilla. «Está más asustado que un mono mojado», dijo el rebelde a sus compañeros, riéndose. Cuando los otros 2 pasaron por mi lado, evité el contacto ocular bajando la cabeza. El rebelde más joven me levantó la cabeza con la bayoneta, todavía envainada. Mientras me miraba severamente, sacó la bayoneta de la funda y la introdujo en el cañón del arma. Yo temblaba tanto que me castañetaban los dientes. Él sonrió sin emoción. Los rebeldes, ninguno de ellos mayor de 21 años, nos hicieron volver a un pueblo por donde ya habíamos pasado. Uno iba vestido con una camisa sin mangas del ejercicio y vaqueros, y un trapo rojo anudado en la cabeza. Los otros 2 llevaban chaquetas y pantalones vaqueros, gorras de béisbol al revés y zapatillas deportivas Adidas. Los 3 llevaban muchos relojes llamativos en ambas muñecas. Los habían arrancado a la fuerza o habían saqueado casas y tiendas. Los rebeldes hablaban conforme caminábamos. Lo que decían no sonaba amistoso. No oía sus palabras, porque lo único en lo que podía pensar era en la muerte. Hacía esfuerzos por no desmayarme. Al acercarnos al pueblo, 2 de los rebeldes se adelantaron corriendo. Éramos 6 y un rebelde, pensé para mis adentros. Pero él tenía una arma semiautomática y un largo cinturón de balas en el cuerpo. Nos hizo caminar en 2 filas de a 3, con las manos sobre las cabezas. Él iba detrás apuntándonos a la cabeza, y de repente dijo:
si uno de vosotros intenta algo, os mataré a todos. Así que no respiréis demasiado fuerte porque podría ser la última vez. Se rió y su voz resonó en la selva lejana. Recé para que mis amigos y mi hermano no hicieran nada raro, que ni siquiera se rascaran si les picaba. Se me estaba calentando la cabeza, como si esperaba una bala en cualquier momento. Cuando llegamos al pueblo, los dos rebeldes que se habían adelantado habían reunido a todos los que estaban allí. Habían 15 personas, casi todos niños, algunas niñas y unos pocos adultos. Nos hicieron esperar de pie en el recinto de la casa que estaba más cercana al momento. Estaba oscureciendo. Los rebeldes sacaron unas granadas linternas y las colocaron sobre los morteros de moler arroz para vernos bien a todos. Mientras nos apuntaban con las armas, un anciano que había escapado de Matrullón estaba cruzando el puente colgante que conducía al pueblo. Mientras observábamos, el rebelde más joven se acercó al anciano y lo esperó al pie del puente. Lo apuntaron con el arma en cuanto acabó de cruzar y lo trajeron con nosotros. El hombre tendría 60 y tantos años, pero parecía frágil. Tenía la cara arrugada de hambre y de miedo. El rebelde empujó al anciano al suelo, le puso el arma en la cabeza y le ordenó que se levantara. Apoyándose en unas temblorosas rodillas, el anciano logró ponerse de pie. Los rebeldes se rieron y nos obligaron a reír con ellos, apuntándonos con las armas. Yo reí muy fuerte, pero estaba llorando por dentro y me temblaban las piernas y las manos. Apreté los puños, pero eso me hizo temblar aún más. Todos los cautivos estaban de pie, inmovilizados a punta de pistola, observando cómo los rebeldes interrogaban al anciano. —¿Por qué te fuiste de Matrullón? —preguntó un rebelde, mientras examinaban su bayoneta. Midió la longitud del cuchillo con los dedos y después lo apoyó contra el cuello del anciano. —Parece que le va a la medida —dijo fingiendo cortársela—. ¿Vas a contestar a mi pregunta? La vena de la frente le protuberaba y miraba con los ojos furiosamente enrojecidos la cara temblorosa del anciano, cuyos párpados temblaban incontrolados. Antes de la guerra, un joven jamás habría osado hablarle a un anciano de una forma tan grosera. Habíamos crecido en una cultura que exigía un buen comportamiento a todos, y especialmente a los jóvenes. Los jóvenes debían respetar a los mayores y a todos los miembros de la comunidad. —Me fui de la ciudad en busca de mi familia —dijo el anciano con voz asustada, mientras intentaba recuperar el aliento. El rebelde con la ametralladora semiautomática, que estaba de pie apoyado en un árbol fumando un cigarrillo, caminó furioso hacia el anciano y le apuntó con el arma entre las piernas. —¿Te marchaste de Matrullón porque no te gustamos? Apretó el arma contra la frente del hombre y continuó. —Te fuiste porque están en contra de nuestra causa como luchadores por la libertad, ¿verdad? El anciano cerró los ojos con fuerza y empezó a sollozar. —¿Qué causa? —pensé yo. Entonces utilicé la única libertad que tenía, el pensamiento. No podían verlo. Mientras seguía el interrogatorio, uno de los rebeldes pintó RUF en las paredes de las casas del pueblo. Era el pintor más descuidado que he visto en mi vida. No creo que conociera el alfabeto. Es más, solo sabía dibujar R, U y F. Cuando terminó de pintar, se acercó al anciano y le colocó el arma contra la cabeza. —¿Tienes unas últimas palabras que decir? En ese momento, el anciano era incapaz de hablar. Le temblaban los labios, pero no podía pronunciar una sola palabra. El rebelde apretó el gatillo, y como un relámpago
vi la chispa de fuego que salía del morro. Volví la cabeza hacia el suelo. Las rodillas me temblaron y el corazón se me aceleró y me latió con más fuerza. Cuando volví a mirar, el anciano daba vueltas como un perro intentando morder una mosca en su cola. No dejaba de gritar: «¡Mi cabeza! ¡Mi cerebro!». Finalmente paró y levantó las manos lentamente hacia la cara, como una persona que no se atreve a mirarse al espejo. «Veo, oigo», gritó y se desmayó. Por lo visto, los rebeldes no le habían disparado a él, sino a algo más allá de su cabeza, y se divirtieron mucho con la reacción del anciano. A continuación, los rebeldes nos miraron y anunciaron que iban a reclutarnos a algunos de nosotros, la única razón de nuestra captura. Ordenaron a todos que se pusieran en fila, hombres, mujeres, incluso niños más pequeños que yo. Caminaron arriba y abajo de la fila, intentando mantener contacto ocular con la gente. Primero eligieron a Calilo, y después a mí y unos pocos más. Situaron a los seleccionados en otra fila de cara a la primera. A Junior no lo eligieron, y me quedé frente a él al otro lado de la multitud, camino de convertirme en un rebelde. Lo miré, pero él evitó el contacto ocular bajando la cabeza. Era como si nuestros mundos fueran diferentes a partir de entonces, y nuestra conexión se estuviera quebrando. Afortunadamente, los rebeldes decidieron hacer otra criba. Uno de ellos dijo que habían escogido mal, porque la mayoría estábamos temblando, y eso significaba que éramos unos flojos. «Queremos reclutas fuertes, no débiles». El rebelde nos empujó al otro lado de la gente. Junior se situó a mi lado. Me dio un codazo. Lo miré y él asintió, y me acarició la cabeza. «¡Quietos para la última selección!», gritó uno de los rebeldes. Junior dejó de acariciarme la cabeza. Durante la segunda tanda, fue seleccionado. A los demás no nos necesitaban, pero nos llevaron al río con nosotros. Gesticulando con un brazo en nuestra dirección, uno de los rebeldes anunció: «Vamos a iniciarlos a todos, matando a quien tengáis enfrente. Hay que hacerlo para que vaya sangre y os hagáis fuerte. No volveréis a verlos nunca más, a menos que creáis en la vida después de la muerte». Se golpeó el pecho con el puño y se rió. Me volví y miré a Junior, cuyos ojos estaban rojos por el esfuerzo de contener las lágrimas. Apretó los puños para que no le temblaran las manos. Empecé a llorar en silencio y de repente me sentí mareado. Uno de los reclutados vomitó. Un rebelde lo empujó hacia nosotros, pegándole en la cara con la culata del arma. Empezó a sangrar. «No os preocupéis, chicos. La próxima matanza es vuestra», comentó un rebelde, riéndose. En el río nos hicieron arrodillar y poner las manos detrás de la cabeza. De repente se oyó un fuerte tiroteo, lejos del pueblo. Dos de los rebeldes corrieron a esconderse a los árboles cercanos. Los otros se echaron al suelo, apuntando el arma en dirección al sonido. ¿Crees que son? El rebelde desde el suelo fue interrumpido por más tiroteos. Ellos también empezaron a disparar. Todos se dispararon corriendo hacia el bosque para salvar la vida. Los rebeldes vieron lo que pasaba y dispararon contra nosotros. Corrí todo lo que pude por el bosque y me eché en el suelo detrás de un tronco. Oía el tiroteo cada vez más cerca, así que empecé a arrastrarme para adentrarme más y más. Una bala alcanzó un árbol sobre mi cabeza y cayó al suelo a mi lado. Me sobresalté y contuve la respiración. Desde donde estaba, veía silbar las balas rojas entre los árboles y la noche. Oía latir mi corazón, y empecé a respirar pesadamente, así que me tapé la nariz para controlarlo.
Capturaron a algunos y oí que lloraban por el dolor que les estaban afligiendo. Los gritos agudos y estridentes de una mujer llenaron el bosque, y sentí el miedo de su voz penetrando en mis venas, y me produjo un sabor amargo en la boca. Me arrastré más adentro del bosque y encontré un lugar bajo los árboles donde estuve horas sin moverme. Los rebeldes seguían en el pueblo, maldiciendo furiosamente y disparando sus armas. En cierto momento fingieron que se habían ido, y alguno que había escapado volvió al pueblo. Lo capturaron y oí cómo le pegaban. Unos minutos después se oyeron tiros, seguidos de un humo denso que se alzó hacia el cielo. La selva se iluminó con el fuego que habían prendido al pueblo. Había pasado casi una hora y los tiros de los rebeldes se habían amortiguado. Mientras estaba echado bajo el árbol pensando en lo que podía hacer, oí susurros detrás de mí. Al principio me asusté, pero después reconocí las voces. Eran Junior y mis amigos. Por casualidad habían corrido en la misma dirección que yo. Todavía me daba miedo llamarlos, así que esperé a estar completamente seguro. Oí que Junior susurraba, «Creo que se han ido». Entonces estuve tan seguro que la voz me salió involuntariamente. «Junior, Taloy, Caloco, Gibria, Calilu, ¡sois vosotros!», dije rápidamente. Se quedaron callados. «Junior, ¿me oyes?», repetí. «Sí, estamos aquí, junto al tronco podrido», contestó. Me guiaron hacia donde estaban. Después nos arrastramos acercándonos al pueblo para llegar al sendero. Cuando lo encontramos, nos dirigimos al pueblo donde habíamos pasado todos nuestros días de hambre. Junior y yo intercambiamos una mirada, y me dedicó la sonrisa que había reprimido cuando me enfrentaba a la muerte. El viaje de esa noche fue muy silencioso. Nadie habló. Caminábamos, pero no sentía los pies en contacto con el suelo. Cuando llegamos al pueblo, nos sentamos alrededor del fuego hasta el amanecer. No dijimos ni una palabra. Cada uno parecía estar en un mundo diferente o cavilando sobre algo. A la mañana siguiente, empezamos a hablar entre nosotros como si nos despertamos de una pesadilla o un sueño que nos hubiera dado una visión diferente de la vida y la situación en que nos encontrábamos. Decidimos dejar el pueblo al día siguiente y buscar un sitio seguro, lejos de donde estábamos. No teníamos ni idea de a dónde iríamos o ni siquiera cómo llegar a un lugar seguro, pero estábamos decididos a encontrarlo. Ese día nos lavamos la ropa. No teníamos jabón, así que la mojamos y la dejamos a secar al sol mientras nos sentábamos desnudos en un bosquecillo cercano esperando a que estuviera lista. Habíamos decidido marcharnos a primera hora de la mañana.